Y ante esta terrible situación vamos a comunicarnos con Catherine Soto. Ella es socióloga en temas de género, especialista en estos temas. Vamos a comunicarnos. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a TV Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Catherine, lamentable la situación que está ocurriendo nuevamente en Puno, pero sin darnos detalles exactamente de esta provincia. Eso está ocurriendo en muchas partes del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hace falta? Tú como especialista, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, primero es necesario colocar el escenario y lo que estamos teniendo es un recrudecimiento de los hechos de violencia, una alta ferocidad, permisibilidad también de estas acciones. Hay que recordar que en este caso específico de esta joven y estos tres policías posiblemente implicados, ¿no? Denunciados por este hecho de violencia, eh, son una muestra, la violencia sexual es una muestra clara de poder, de dominación sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Es esta imposición también, es esta negativa frente a lo que se comprende por consentimiento específicamente, ¿no? Hablamos de una cultura de violencia sexual muy enraizada en nuestro país, donde hablamos de sociedades, de instituciones, de nuestras mismas comunidades, ¿no? Entendiendo la comunidad más local, en los barrios, comunidades educativas, instituciones laborales, donde se minimiza, se justifica, se normaliza, ¿no? Y hasta probablemente también se ignora, ¿no? Estos episodios de violencia. Y dentro de ellos no solamente está la violencia sexual, sino que también las altas cifras de acoso sexual, de tocamientos indebidos, de hostigamiento sexual, entre otros, ¿no? Entonces, también es necesario colocar y hacer mención de que hay comentarios o este tipo de mal llamadas bromas, ¿no? En referencias a estos delitos, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque aquí también es necesario hacer mención a la responsabilidad que tienen tanto los medios de comunicación, así como también las transmisiones que se puedan dar desde redes sociales respecto a cómo se aborda esta temática, ¿no? Tanto en el tratamiento de la información respecto a los casos de violencia sexual o los casos de violencia en general hacia las mujeres, ¿no? Pero también hacia estos comentarios que se puedan dar o estas exposiciones, ¿no? Es muy lamentable porque también se ha visto en distintos espacios donde se intenta sensibilizar sobre la problemática, pero sin embargo se están utilizando frases o comentarios como que si estos delitos no existieran, ¿no? En redes sociales veía que se hacía mención a que si el delito de feminicidio no existiera, cuando en realidad hablamos de un tipo penal, ¿no? Calificado en el artículo 108B de nuestro Código Penal, donde habla de esta situación de violencia hacia las mujeres por su condición de tal, ¿no? Por toda esa estructura, todo este sistema en el cual vivimos, la cual es permeable tanto a partir del machismo, tantas violencias. Catherine, tú has tocado un tema importante y es el machismo que hay y continúa todavía en nuestra sociedad peruana, pero desde el ámbito sociólogo, exactamente qué es lo que va a suceder, porque muchas veces las autoridades, todas las personas que de repente tenemos un caso cercano de violencia o somos testigos, decimos, bueno, acude a las autoridades, pero en este caso es la propia autoridad, las personas donde supuestamente nosotros acudimos para buscar ayuda, que han cometido este delito. Entonces, ¿cómo es que lo puede tomar la sociedad o las personas que lamentablemente son víctimas? Sí, primero es importante evidenciar este grado de pacto patriarcal, ¿no? En el cual se ubican este pacto por la violencia, ¿no? Y sobre todo porque ha comprendido, ¿no? Esta idea comprende de que hay sistemas de impunidad que son, que totalmente por los cuales van a ser totalmente amparados, probablemente por este rol que puedan cumplir frente a la sociedad. Es decir, que por el hecho de tener un uniforme o por el hecho de tener un rol de autoridad dentro de un espacio, dentro de una comunidad, se cree que va a tener mayor grado de impunidad. Y al hablar de tres personas implicadas, ¿no? Tres personas que se encargan de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, hablamos de este pacto, también esta cofradía que existe frente a estos sujetos, donde, ¿no? Donde han considerado que estos episodios o que ellos son merecedores respecto a la vida, al cuerpo, ¿no? Todo ese ejercicio de dominación y de crueldad que han tenido. Entonces, definitivamente hablar de cuál es el impacto, ¿no? A tu pregunta, ¿cuál es el impacto a la sociedad? Son los altos grados de desconfianza, de peligro y de riesgo en el cual nos encontramos las mujeres, ¿no? Hay que recordar nada más que el último ENARE que se tuvo, la última encuesta nacional de relaciones sociales, que por cierto es necesaria una nueva, ¿no?
la última que se tuvo antes de la pandemia, hacía mención a este gran alto grado de permisibilidad sobre la violencia, ¿no? Esta justificación, el hecho de decir de que 6 de cada 10 peruanas son altamente tolerantes a la violencia, y haciendo una revisión nada más de datos en una región, en este caso en Lima, se ubicaba, por ejemplo, que las mujeres que habían sido víctimas de violencia en los últimos 12 meses, aquellas que habían indicado, en el caso de violencia sexual, física y psicológica, solamente esos tres tipos de violencia consideraba esta encuesta, y en estos casos, solamente del total de mujeres, esto es gravísimo, porque solo del total de mujeres, solamente el 12% habían logrado realizar la denuncia, ¿no? O habían indicado que realizaron la denuncia. Entonces, hablamos de estos grados de desconfianza hacia las instituciones, y más ahora con estos hechos de hablando de representantes estatales encargados de la seguridad pública, pero también hablamos de otro tipo de justicia probablemente, ¿no? En el cual estén buscando también las mujeres una justicia más cercana, una justicia más empática y una justicia que pueda ser visiblemente o palpable, ¿no? Y a ello nos referimos a que los sistemas, ¿no? Los procedimientos o sistemas burocráticos finalmente a veces terminan siendo tan largos o bajo tantos procesos en los cuales se encuentran probablemente solas, que hace que retrocedan de aquellos o hace que vean la justicia tan lejana, ¿no? Hay que recordar también nada más cuánto tiempo tiene que pasar una niña, un adolescente para pasar por una cámara GESEL, ¿no? ¿Cuántas instituciones, cuántas cámaras GESEL tenemos en nuestro país? Cuán gravísimo también son los procedimientos o lo que hemos visto en los casos anteriores, en el caso anterior en Puno, ¿no? De la enfermera que fue también víctima de violación sexual y producto de ello muerte, ¿no? En este caso hablamos de un feminicidio. Hablábamos también de determinadas situaciones que mostraban también la impunidad respecto a la respuesta que tuvo, en este caso, el médico legista, ¿no? A quien la OJMA también ya ha abierto un proceso. Entonces, creo que estos elementos nos van evidenciando también cuál probablemente sea esta información o este comunicado que se le viene dando hacia las mujeres peruanas, pero aún más preocupante hacia las niñas, ¿no? Porque hay que recordar que probablemente, ¿no? Son la población también en aún mayor situación de vulnerabilidad, ya que se encuentran bajo tutela de otras personas, ¿no? Y probablemente algunas de ellas se encuentren hasta bajo tutela de sus propios agresores dentro de sus propios hogares. Ujú. Ahora, muchas veces, lamentablemente, por estos hechos se ha señalado o se han creado distintos hashtags a través de las redes sociales, como que el Perú, país de violadores, y etcétera, todo relacionado exactamente a este tema y a los sucesos que van pasando, que somos testigos. Estamos hablando de una sociedad que está enferma, por decirlo de esta manera, respecto a estos temas. ¿Qué se necesita hacer? Mucho tema de prevención también es necesario, y que las autoridades hayan salido, al menos en este caso, tanto el ministro del Interior junto con la ministra de la Mujer, a señalar que ya se han tomado acciones concretas, y se espera que también la Fiscalía y el Poder Judicial lo haga de la misma forma. Sí, yo solo quería hacer mención a que cuando hablamos de estos sujetos, ¿no? Cuando hablamos de sujetos acusados por estos determinados delitos contra el cuerpo y la vida de las mujeres, es necesario hacer mención a de que no son enfermos, ¿no? No son personas que tengan alguna condición o estén llevando algún tipo de soporte respecto a salud mental, ¿no? Es necesario desestigmatizar también estos episodios. Entonces, hablamos específicamente de complicidades masculinas, hablamos de sujetos que ejercen dominación, que ejercen violencia, ¿no? A grados tan crueles como los que hemos visto de lastimar, por ejemplo, a una niña en Ucayali, ¿no? Creo que eso fue lo más cruel que hemos visto durante todo ese tiempo, dentro de todo lo que hemos visto consecutivamente. Entonces, hay que desestigmatizar esto, hay que quitar este discurso, porque lo que podríamos hacer más bien es quitarles la culpabilidad o desresponsabilizarlos frente a estos hechos tan deshumanizantes que están teniendo hacia las mujeres. Más bien hacia lo que hay que hacer mención es a la responsabilidad también que tienen los hombres con sus pares, ¿no? O hacia la construcción de las diversas masculinidades también. Y hablamos de masculinidades que puedan ser abordadas desde el respeto, desde el amor, que no implique también grados de violencia hacia ellos mismos, ¿no? Porque a muchos hombres se les ha limitado también el hablar de su propia sensibilidad, el hablar entre otras, o se les ha cargado también esta idea de ser proveedores nada más, sujetos sin afecto, ¿no? Entonces, todas estas ideas mal construidas, sin un enfoque de género, sin una educación sexual o una educación en igualdad de género, como hacemos mención,
permiten construir toda esa estructura de futuras generaciones ahora que pueden ser permeables a los hechos de violencia, pero también de futuras generaciones que finalmente lo que van a seguir construyendo es que esto sea un país cada día más riesgoso para las mujeres, para las niñas, y que en el peor de los casos esto nos siga, que el ejercer la libertad hacia las mujeres nos siga costando nuestras vidas, ¿no? Catherine, desde sus casas, los padres que nos están viendo, ¿qué pueden hacer con sus hijos, tanto varones como mujeres? ¿Qué mensajes darles? ¿Qué enseñanzas para que esto no se vuelva a replicar? Porque al final ellos son el futuro de la sociedad que viene más adelante y también los cuales van a ser los responsables de estos casos, ¿no?, que suceden. Sí, finalmente decirle a todas las familias, no solo las familias, sino a toda la comunidad en general, hacer mención a la necesidad o a la importancia, ¿no?, de una educación con igualdad, de una educación donde desde lo más pequeñas acciones que probablemente podamos creer que son tan cotidianas, pero sin embargo ahí se reflejan ciertas desigualdades, ¿no? Como por ejemplo hablamos de ciertos roles dentro de determinados, de la casa, ¿no? Frente a situaciones que puedan estar relacionadas también a estereotipos, ¿no? O al creer que las niñas deben de estar ubicadas de cierta forma y los niños de cierta forma, ¿no? A los juguetes, a la forma también de cómo expresarnos y comunicarnos con ella directamente, donde no hagamos permisible los comentarios o bromas, entre comillas bromas, ¿no? Respecto a la violencia, ¿no? Todo este ámbito cotidiano en el cual nos encontramos es sumamente importante que los padres y las madres, ¿no?, las familias en su diversidad puedan comprender que si nosotros mismos tomamos acciones de compromiso frente a la violencia, si no guardamos silencio, si hablamos de aquello también y lo colocamos sobre la mesa, sobre los espacios en nuestra casa, vamos a permitir construir también sociedades más equitativas, más igualitarias, ¿no? Entonces, aquella mención hacia las familias, hacia la comunidad, hacia los barrios, hacia todos y todas, a ser responsables de la vida, de la protección, desde las niñas, niños, adolescentes, pero sobre todo a construir una sociedad donde las mujeres puedan ejercer su libertad, donde las mujeres no estemos sujetas a esta dominación que nos sigue costando vidas, nos sigue costando situaciones cada vez más lamentables que otras, ¿no? Claro que sí, Catherine, tú lo has dicho perfectamente. Igual esta es una responsabilidad que no solamente compete a las autoridades, sino también a las familias, para de esta manera criar niños y niñas de bien y no se estén dando más estos hechos de violencia. Ha sido Catherine Soto, socióloga especialista en temas de género, que ha estado en TV Perú Noticias. Muchas gracias, Catherine. A ustedes. Bien, en estos momentos entonces nos vamos a comunicar.